Quiero también dar la bienvenida y saludar a todos los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos si estás viendo esta prédica por YouTube. Y bueno, un fuerte aplauso, sí. Para todos los que nos están viendo por YouTube en este momento. Y de pronto, si es tu primera vez acá y de pronto llevas un par de domingos viniendo, llevamos varios domingos hablando acerca de propósito. Venimos hablando de que tú tienes un propósito, de que tienes que descubrir cuál es ese propósito y tienes que empezar a desarrollar el propósito por el cual Dios te creó. Si de pronto llevas un par de domingos, de verdad que te animo a que entres al canal de YouTube y veas las demás prédicas. La verdad es que va a hacer mucho sentido porque es imposible coger ese tema y ponerlo todo en un domingo, y por eso es que toca cortarlo en series y hablarlo en diferentes domingos, pero creo que te va a enriquecer muchísimo si entras a ver las otras enseñanzas. Así que mientras nosotros desarrollamos el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que tener algo en cuenta y algo presente, y quiero que es algo que como iglesia tengamos presente todo el tiempo, y es que tú y yo tenemos el privilegio, tenemos la bendición, porque es una gran bendición, la oportunidad de poder caminar confiados. Yo creo que a veces pasamos por alto ese privilegio, y ahorita lo cantábamos. Tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que no cambia, un Dios que está presente en nuestras vidas, un Dios que obra por ti, un Dios que está contigo, y a pesar de eso muchas veces perdemos la confianza. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido a veces la confianza por una situación que estamos viviendo y sentimos, y a veces pareciera y tenemos esta falsa idea de que Dios de pronto no está conmigo, que Dios me abandonó? Pero la realidad es que Dios siempre está con nosotros y siempre está presente en nuestra vida. Y tú y yo tenemos el gran privilegio de caminar y ir por la vida confiados. Lo hablamos el domingo pasado. Sabemos que en la palabra Dios dice que no se preocupen por nada, dice que oren por todo, denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Y ahí es donde ve la segunda parte que me gusta, que dice: y de esa manera ustedes van a poder experimentar la paz de Dios que supera todo lo que tú y yo podemos entender. Es una paz que no se entiende, y es el privilegio que tú tienes de, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar del dolor, a pesar de pronto de lo que tú puedas estar viviendo hoy, por más doloroso que sea, por más incómodo que estés hoy, estás atravesando un proceso durísimo, un desierto, una tormenta. Tú hoy tienes el privilegio, la oportunidad y la bendición de experimentar una paz que proviene de Dios. Una paz que no la da el mundo, una paz que no le da lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, una paz que no me la da una cuenta de banco, una paz que no me la da de pronto la salud, una paz que no me la da que toda mi vida esté bien. Es una paz que proviene del Señor. Y tú, como hijo y como hija de Dios, tienes el privilegio y la bendición de caminar confiado por la vida. ¿Quién dice amén? Así que para vivir el propósito de Dios, hablamos el domingo pasado, no basta simplemente con saberlo. Creo que muchos se quedan en el conocer el propósito. Y bueno, yo sé lo que Dios tiene para mi vida, pero la pregunta es si lo crees, porque eso es lo que hablamos el domingo pasado. Y no solamente si lo crees, pero si estás avanzando en el desarrollo del cumplimiento de ese propósito para tu vida. Se tiene que dar como ese combo, ¿no? Tengo que creerlo, tengo que confiar en Dios y tengo que avanzar y dar pasos prácticos y reales en pro del desarrollo de ese propósito. Pero muchos de nosotros nos quedamos en el: sí, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida, el pastor, yo tengo claro, Dios tiene un plan con mi vida. Sí, yo confío y creo en Dios, pero creo que eso son palabras. A final de cuentas, lo único que realmente va a comprobar si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, si tú realmente entiendes que tienes un propósito, es que empieces a caminar dentro de ese propósito. Si no estás caminando y no estás avanzando dentro de ese propósito, a lo mejor ni lo crees y a lo mejor ni confías en Dios. Entonces tienes que cuestionarte esto. Y lo que hablamos el domingo pasado, porque hablamos acerca de la fe, fue que nuestro propósito se activa con fe. Sin fe es imposible que puedas cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. La fe es un elemento esencial en la vida de todo creyente. Diga: en mi vida. Usted es un creyente, usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, la fe es esencial, diga, para mi vida. De la misma manera que el aire es importantísimo y vital para nuestra vida, la fe es vital para que tú puedas caminar dentro del propósito de Dios.
pero nos falta fe, nos falta confianza, nos falta muchas veces creer en Dios. Y entonces en el momento que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y decidimos caminar nuestra vida con Jesús, en ese momento tú y yo empezamos una vida de fe. No creyendo lo que el mundo dice, pero creyendo lo que dice la palabra de Dios. No creyendo lo que las circunstancias están apuntando, pero creyendo que tengo un Dios fiel que cumple promesas. Y ahí es donde entra la fe, caminar en fe. Y entonces la fe no es solamente creer que Dios lo puede hacer. Porque yo muchas veces hablo con personas que están atravesando momentos difíciles y desafortunadamente parte de mi responsabilidad como pastor y en mi trabajo es ver a las personas en sus peores momentos. Es duro. Yo muchas veces me cargo, porque créanme, cuando alguien me pide una cita y tenemos consejería en esa oficina ahí, no es para decirme, pastor, toda mi vida está bien, me subieron el salario, mi matrimonio está excelente, no tengo problemas de salud, es más, estoy más saludable que nunca, pastor, mi vida está perfecta. Nunca nadie me ha pedido una cita para decirme eso, o para decir, Señor, pastor, estoy tan agradecido con Dios, Dios es bueno, Dios es fiel, toda mi vida está en orden, siento que todo como que encajó perfectamente. Nadie nunca, y yo creo que no solo a mí, creo que a ningún pastor nunca le han pedido una cita para eso. Casi siempre que alguien te pide una cita es para hablarnos de alguna situación que están viviendo, o están atravesando un problema de salud, o están atravesando un problema económico, o están atravesando un problema en su matrimonio, o con un hijo rebelde. Hay una situación en tu vida y pediste consejería, y desafortunadamente me toca ver a las personas, y me duele mucho cuando están atravesando este tipo de situaciones. Y aquí viene el gran reto nuestro, porque la fe no es creer que Dios lo puede hacer, porque cuando estamos en consejería me dicen, yo creo que Dios lo puede hacer. ¿Saben cuál es el gran reto que nosotros tenemos? Es vivir como si Dios ya lo hubiera hecho. Qué gran diferencia entre creo que Dios lo puede hacer, pero voy a empezar a vivir mi vida como si Dios ya lo hubiera hecho. Y ese es el reto que tú y yo tenemos, y eso se trata, caminar dentro del propósito de Dios. No es creer que Dios tiene un propósito, es empezar a caminar de que ese propósito ya está. Dios preparó buenas obras para ti y para mí, y tenemos que caminar dentro de ese propósito. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es imposible caminar dentro de su plan. Y entonces hablamos el domingo pasado que tenemos que empezar a oír la voz de Dios. Yo quiero que tú entiendas, Dios te habla. Dios te habla a través de la palabra de Dios. Dios te habla en oración. Dios te habla a través de las circunstancias. Dios te habla a través de personas. Y el domingo pasado hablé un poco de esto, de que muchas veces las personas están esperando que venga un profeta o venga un pastor o venga alguien, un líder y les hable. Dios tiene esta palabra para ti, pero quiero que sepas que eso es confirmación. Dios habla a cada uno de nosotros. No pienses que Dios no te habla, Dios sí te habla. De pronto el problema es que no estás oyendo a Dios. De pronto el problema es que estás tan distraído que no estás oyendo la voz de Dios. De pronto el problema es que estás tan enfocado en tu situación, en lo que estás viviendo, que ni siquiera estás tratando de oír la voz de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios nos habla. Tenemos que aprender a depender de Dios. No depender en mis fuerzas, no es lo que yo pueda hacer. El propósito de Dios no se camina en mis fuerzas, se camina dependiendo 100% de Dios. Tenemos que aprender a esperar. El tiempo de Dios es perfecto y muchas veces nos cuesta esperar en Dios. Y hoy vamos a hablar de los dos elementos que hablamos el domingo pasado. Diga conmigo, obediencia y adoración. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Somos tan necios y tan desobedientes y tenemos que actuar. Entonces la verdadera fe produce acción. La palabra de Dios dice que la fe por sí sola es muerta a menos de que produzca buenas acciones. Por lo tanto, la fe tiene que impulsarme a mí. Como resultado de creer en Dios, tengo que empezar a caminar en fe. Y en el proceso de desarrollar mi propósito hay un elemento importantísimo y es la obediencia. Así que yo quiero que hoy tú te preguntes si realmente uno confías en Dios y confías en lo que Él ya preparó para tu vida. Creo que suena fácil hacernos esa pregunta y la mayoría estoy seguro que van a responder sí, yo confío en Dios. Pero creo que la pregunta que te tienes que hacer es si lo que estás haciendo hoy, si tus acciones, si la manera en que estás viviendo tu vida realmente refleja que estés confiando en Dios. Porque tú puedes decir sí, yo confío en Dios,
Pero ¿qué pasa cuando llega un problema, una situación a tu vida? Realmente tus acciones, tus palabras, la manera en que actúas refleja la confianza que tienes en Dios. Y creo que la mayoría de nosotros en Colombia decimos nos rajamos. ¿Alguien en otro país usan ese término? Rajarse es me fue mal en el examen, saqué mala nota, saqué una F o saqué un 0. Entonces decimos, uy, me rajé en el examen, me fue mal. Y creo que la mayoría de nosotros, cuando llegan situaciones complicadas a nuestra vida, pum, nos rajamos. Decimos, Señor, yo confío en ti. Venimos acá el domingo, levantamos las manos, adoramos. Tú eres fiel, Señor, tú nunca cambias. En medio de la tormenta, yo esperaré porque confío en ti, porque tú eres fiel. Lo decimos de palabra, pero en el momento que llega la prueba, nos rajamos. Nos falta tener fe y confianza en Dios. Así que ahí donde está, ¿qué tal si cierra sus ojos? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea la palabra de Dios hablando a nuestra vida hoy. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por el privilegio, Señor, la bendición de poder estar aquí, Señor, de ser tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel y presente en nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y que sea tu palabra hablando a nuestra vida, Señor, que sea confrontándonos, Padre. Yo te pido, Señor, que cada corazón, Padre, esté dispuesto a oírte hoy a ti, Señor, para que tu palabra dé fruto en abundancia en todas nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que entonces seguimos con nuestra serie. El título de la enseñanza de hoy es Adoración con dirección. La verdad, cuando estaba preparando esta enseñanza y sabía que me tocaba hablar de obediencia, y como he tocado el punto de la obediencia en otras enseñanzas, y lo hablé un poco el domingo pasado, dije, bueno, ¿cómo Dios, qué quieres hablar acerca de la obediencia? Porque hay muchas formas de hablar acerca de la obediencia. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue, habla de la adoración. Habla de la adoración. Y entonces, la adoración y la obediencia es un elemento fundamental como todos los demás. Yo quiero que ustedes se imaginen esto. ¿A quién de acá le gusta cocinar? Uy, ¿y los demás entonces qué comen? ¿McDonald's o qué? Que los otros cocinen y ustedes comerse la comida. A mí no me gusta cocinar, les digo la verdad, a mí no me gusta cocinar. Además soy malo cocinando, la verdad es que no se me da como esto de la cocina. Pero yo creo que ustedes entiendan que venimos hablando de varios elementos importantes que necesitamos implementar en el caminar con Dios y en nuestro propósito. Y yo creo que ustedes lo vean como una receta que estamos preparando. Ustedes saben que cada ingrediente, el que sabe de cocina, sabe que cada ingrediente es importante. No hay ingrediente más importante que el otro. Y si falta un ingrediente, la receta no queda igual. Es más, la receta puede quedar mal simplemente porque te falta un ingrediente, o incluso hasta le eches un ingrediente que no debería estar. Entonces yo quiero que tú entiendas que venimos hablando de tantas cosas y no estoy diciendo que un ingrediente sea más importante que el otro. Todos son iguales de importante. La fe es importante, la pasión es importante, la confianza en Dios es importante, la obediencia es importante, la visión es importante. Necesitamos de todos los ingredientes para poder caminar en propósito. Y entonces muchos quieren descubrir su propósito, pero saben que pocas personas entienden el camino hacia ese propósito se construye con obediencia. Queremos caminar en propósito. Se siente como rico pensar, pues hablo por mí, no sé ustedes, entendiendo que somos obra maestra, que fuimos diseñados con intención, que Dios tiene un plan único y exclusivo con la vida de cada uno de nosotros, pues se siente como rico. Oye, yo pues tengo valor, soy importante, soy una obra maestra. Y qué rico que Dios tiene un plan con mi vida. Qué rico poder caminar dentro del camino del propósito de Dios. Pero creo que pocos logran entender que ese camino se camina y se construye a punta de obediencia. Toca obedecer, pero nos cuesta tanto la obediencia. Es más, no nos gusta la obediencia, nos resistimos a la obediencia. No podemos continuar como iglesia y como creyentes o esperar cumplir el propósito de Dios. Y no podemos continuar así si seguimos ignorando la voz de Dios. Porque realmente eso es lo que es la desobediencia. Suena fuerte, pero cuando desobedecemos estamos ignorando la voz de Dios. Yo no creo que nadie acá quiera ignorar. ¿Alguien quiere ignorar a Dios? Creo que todos queremos que Dios nos hable. Pero ¿qué saca Dios hablándonos si no obedecemos? De pronto Dios está hablando hoy a tu vida. De pronto lleva un tiempo Dios hablándote
y esperando algo de ti y explicándote y mostrándote el camino que tiene para tu vida y el propósito que tiene contigo, pero nos falta obediencia. Entonces ya hemos visto diferentes elementos. Vimos la pasión, ¿recuerdan? Que necesitamos sentir ese fuego, esa pasión. Vimos visión, vimos fe. La pasión tiene que obligarnos a dar pasos, a tomar acción. Vimos que la visión nos da dirección y claridad en la toma de decisiones. La última vez, el último domingo, vimos que la fe es creer que el plan, uno, que Dios tiene un plan, y dos, que tiene un plan con mi vida, y que el plan que Dios tiene es mejor que el mío. Pero ¿de qué nos sirve todo esto si no lo obedecemos? Entonces es importante que entendamos que el camino hacia tu propósito se camina con obediencia. El camino hacia tu propósito se camina con obediencia, pero muchos de nosotros no queremos obedecer. Y creo que una de las razones principales por las cuales muchas personas desafortunadamente no logran cumplir y desarrollar el propósito de Dios para sus vidas es porque no obedecen y tristemente no alcanzan a cumplir ni a alcanzar su potencial. Porque yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente: Dios quiere usarte a ti. Él va a trabajar contigo mientras trabajas con tu propósito y va a trabajar con tu potencial. ¿Ustedes sabían que tienen un potencial? No lo han alcanzado, yo no lo he alcanzado. El potencial se va construyendo cada día, cada vez. ¿Con qué? Con obediencia. Y muchas veces Dios quiere usarnos y Dios tiene un plan, y dentro de ese plan requiere que tú permitas que Dios trabaje contigo para que alcances tu potencial. Porque de pronto yo no sé qué tiene Dios para nosotros de aquí a 10, 15, 20 años, pero si yo no permito que Dios trabaje con mi vida y no soy obediente a lo que Dios tiene para mí, pues yo no voy a alcanzar mi potencial. Me voy a quedar estancado igualito que como estoy hoy. Y de pronto el plan de Dios requiere que yo mejore áreas de mi vida. Y con muchos de nosotros nos estancamos en el propósito de Dios por eso, porque no alcanzamos nuestro potencial. Somos perezosos, somos desobedientes y nos quedamos estancados en el mismo lugar. Y yo esto lo he ilustrado de varias maneras. De pronto Dios te quiere bendecir con una gran empresa. ¿De qué? No sé. Y Dios ha puesto eso en tu corazón, y de pronto parte del propósito de Dios para tu vida es que tengas una compañía exitosa, bendecida. Pero eso va a requerir que tú como persona crezcas como empresario, adquieras conocimiento, adquieras experiencia, que mejores, que subas de nivel, que alcances tu potencial, porque lo que Dios tiene para ti, eso lo vas a necesitar más adelante. Pero muchos de nosotros desobedecemos y no cumplimos el propósito de Dios y no alcanzamos el potencial que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren alcanzar su potencial? Yo sé que yo quiero. Bueno, eso requiere obediencia. Entonces la obediencia desarrolla nuestro potencial. Y la semana pasada hablamos de que la obediencia es el resultado de mi fe, de mi confianza en Dios, de mi amor hacia Dios. Y ojo a esto, de mi entendimiento. Se requiere de mucho entendimiento. No te enfoques tanto, y esto va a sonar contraproducente. ¿Y por qué me refiero a entendimiento? No te enfoques tanto en obedecer. Pero pastor, ¿usted está loco? Está predicando de que tenemos que ser obedientes. Está predicando de la obediencia y me está diciendo que no me enfoque en obedecer. Es verdad, no te enfoques en obedecer. Enfócate en Dios y en conocer de Dios. Y ahí es donde viene el entendimiento. Entre tú más conozcas a Dios, pues más te va a provocar obedecer. El entendimiento produce obediencia. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo, cuando yo entiendo quién es Dios en mi vida, el resultado es obediencia. Pero muchos de nosotros estamos forzando la obediencia. Entonces, ¿saben en qué se convierte eso? En religión. Obedecemos porque hay una serie de reglas, porque el pastor dice que no hagamos esto, porque la palabra de Dios dice que no hagamos lo otro. Pero realmente tienes entendimiento de por qué estás obedeciendo y dejando de hacer cosas o haciendo las cosas que Dios te manda hacer. Requiere de entendimiento, y el entendimiento requiere que yo conozca de Dios. Entonces no te enfoques tanto ahorita en el obedecer, pastor, porque se estresan las personas. ¿Qué tengo que obedecer? No te enfoques en el obedecer, enfócate en conocer más de Dios. Y entre más conoces de Dios, pues te va a nacer como resultado obedecerle a Dios. Vean lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La pone en práctica. No se trata solamente de escuchar la palabra, se trata de ponerla
en práctica. Y este versículo, para darles algo de contexto, Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba predicando, Jesús estaba echando fuera demonios, y esta mujer le dice a Jesús: bendita la mujer que te dio a ti a luz. Y Jesús, esta es la respuesta que le da a la mujer, le dice: sí, muy bien eso, pero es más bendita la persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Como siempre, Jesús, cuando le hacen preguntas, Él redirecciona el enfoque hacia lo que realmente es importante. A veces nos enfocamos tanto en lo que no es tan importante y dejamos de ponerle enfoque y prioridad a las cosas que son importantes. Tú sabes qué tan importante, y lo está diciendo Jesús, es que tú pongas en práctica la palabra de Dios. En otras palabras, que tú seas obediente. O sea, Jesús está diciendo: es más bendito el que escucha la palabra de Dios y la obedece. ¿Saben qué significa bendito? Significa plenamente satisfecho por haber recibido el favor de Dios. Y yo lo he dicho muchas veces, y se lo digo a las personas en consejería, y se los digo hoy a ustedes: hay bendición en la obediencia. Nunca pienses que obedecer no va a traer bendición. La obediencia trae bendición. Yo se los puedo ilustrar de muchas maneras. La persona que es obediente, hay bendición detrás de eso. La persona que es desobediente se mete en problemas. ¿Usted quiere bendición o usted quiere meterse en problemas? Yo quiero bendición. Si yo manejo bien mis finanzas y soy obediente a lo que Dios dice de cómo debo manejar mis finanzas, ¿sabe qué hay detrás de eso? Bendición. El que es desobediente y maneja malas finanzas, ¿sabe qué trae el mal manejo de finanzas? Deudas en tarjetas de crédito, que lo echen de la casa, que pierda la casa, que no pueda pagar el mortgage, que termine endeudado, que termine en una bancarrota. Entonces depende de nosotros cuál de los dos caminos tomamos: obediencia o desobediencia. Entonces Jesús nos está diciendo que hay bendición para quienes escuchan la palabra, pero no solamente la escuchan, la ponen en práctica, la obedecen. Y entonces, cuando hablamos de poner en práctica, estamos hablando de quien guarda la palabra de Dios. Yo quiero que tú entiendas que la palabra de Dios es para guardarla, para atesorarla, guardarla en nuestros corazones y para cumplirla y obedecerla. Pero muchos de nosotros, la palabra de Dios entra por acá y sale por acá. Entonces creo que el primer paso es oír la palabra. Y yo sé que parezco un disco roto repitiendo una y otra vez, pero ¿están leyendo la Biblia? El primer paso es oírla. Es que de pronto hay muchos que ni siquiera están en ese primer paso. ¿Cómo vas a empezar a obedecer si ni siquiera sabes lo que tienes que obedecer? No conoces la palabra, no oras, no tienes relación con Dios, y entonces es complicadísimo obedecer algo que tú no conoces. Entonces lo primero que tienes que hacer es conocer a Dios para empezar a entender qué es lo que tú tienes que obedecer. Entonces la bendición no solo está en el oír, sino en vivir lo que Él dice. ¿Qué está diciendo nuestra vida hoy? ¿Que eres obediente o que eres desobediente? Si tú pudieras ver una foto de tu vida hoy, de todo lo que está pasando, si pudiéramos ver un reporte, un análisis de lo que es tu vida, ¿arrojaría como resultado que eres obediente a lo que Dios dice o que eres una persona que eres desobediente a la palabra de Dios? Y entonces no hay nada que nos dé más satisfacción, y por eso la palabra bendito dice satisfecho, porque hay bendición en la obediencia, y cuando camino en obediencia dentro del propósito de Dios, no hay nada que te traiga más satisfacción y más plenitud que hacer lo que fuiste diseñado para hacer. En otras palabras, que cumplas el propósito de Dios en tu vida. No hay nada que te dé más plenitud, no hay nada que te dé más tranquilidad, no hay nada que te deje más satisfecho que el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. En otras palabras, el obedecer. Si lo vamos a poner igual, sencillito, obedecer te da plenitud. Obedecer te va a dejar satisfecho, tranquilo. Ustedes saben cuando, yo recuerdo mucho cuando niño, yo me gustaba dar ilustraciones para tratar de ilustrar estos conceptos. Yo recuerdo mucho, yo era un mal estudiante, yo lo he contado muchas veces, y cuando se acercaba la entrega de notas para mí era muy estresante. Estaba hablando de un niño, yo estaba en quinto grado, sexto de primaria, o sea, era un niño de no sé, 10, 11, 12 años, qué sé yo, y se acercaba la entrega de notas y yo sabía lo que se venía.
Yo sabía las quejas, yo sabía las malas notas que venían, el reporte, lo que decía. Y yo recuerdo mucho que esos días o esa semana yo iba como en un conteo regresivo. Decía, uy, queda una semana, ya va a llegar la entrega de notas y mis papás se van a enterar. Ojalá pase algo que mis papás no puedan ir, o que, no sé, que haya un terremoto o algo y que se caiga el colegio, que se queme el colegio, no sé. Algo que pase para que cancelen la entrega de notas. Y entonces pasaba un día, yo un día menos, y se iban acercando los días. Y un niño, y no, yo no dormía, me acostaba a dormir pensando en eso. Y el día que llegaba la entrega de notas, yo me levantaba así, yo era como si estuviera muerto ese día. Me levantaba así y eran unos nervios, me acuerdo que me ponía pálido, se me bajaba la tensión, empezaba a sudar. Y claro, salíamos de la entrega de notas y estaba en la típica de los papás, ¿no? Salían y no, ¿qué dijeron? En la casa hablamos, sonriendo, pero no sabía lo que esa sonrisa y lo que hablamos en la casa significaba. Claro, en la casa sí, no, en la casa, ¿cuál casa? En el carro ya empezaban. Y me estresaba. ¿Sabe por qué yo no podía descansar? Por desobediente. Era un niño bien desobediente. Mira, tú puedes dormir y descansar y caminar confiado y estar tranquilo en la vida cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando respondemos a la vida de una manera bíblica. Ahí es donde digo que es una bendición caminar en la palabra de Dios, caminar en el propósito, caminar en obediencia. Vas a estar tranquilo. ¿Tú sabes la intranquilidad que es hacer las cosas mal? Los que tienen empresa y hacen negocios, hacer un negocio chueco, llenar mal un contrato, hacer algo indebido, y entonces el estrés de que no me pillen, de que me salga bien la vaina que estoy haciendo ahí rara, de que no me vayan a pillar. Oye, eso no da tranquilidad. ¿Quién quiere estar por la vida tranquilo? Yo quiero estar tranquilo, yo quiero dormir en paz, yo quiero sentirme bien. Eso solamente lo trae la bendición. Así que yo quiero que tú entiendas que la bendición, que hay bendición detrás del obedecer. Entonces yo quiero que hoy veamos nuestra obediencia y lo que estoy hablando desde otra perspectiva, que lo vamos diferente a como lo hemos venido hablando. Porque ¿saben qué pasa muchas veces? A nosotros, como nos cuesta entender muchos términos bíblicos, lo que hacemos es que lo ponemos en contexto de cosas humanas que sí entendemos. Entonces, por ejemplo, nuestra obediencia a Dios la ponemos en el contexto de nuestra obediencia terrenal, de cómo le obedezco a mi jefe, de cómo le obedecía a mis papás cuando estaba chiquito, qué sé yo, y pensamos que con Dios es como lo mismo, ¿no? Yo obedezco como obedecía a Dios, como lo hacía con mis papás o como lo hago con mi jefe. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que tu obediencia a Dios es mucho más que simplemente obedecer lo que Dios está diciendo. Nuestra obediencia es un acto de adoración. ¿Qué, pastor? Sí, tu obediencia es un acto de adoración. Y por eso entonces es que descubrir y cumplir el propósito de Dios a través de la obediencia es un acto de adoración a Dios de parte mía. Cuando tú eres obediente y cuando tú cumples el propósito por el cual Dios te puso acá, tú estás adorando a Dios. La obediencia no es solamente hacer lo que Dios dice, es cómo lo adoramos, es caminar en su voluntad y cómo cumplimos el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Vean lo que dice Juan capítulo 4 versículo 23 al 24. Dice así la palabra de Dios: pero se acerca el tiempo de hecho, que ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Para darles contexto a este versículo, Jesús tenía sed, se acerca a una mujer en un pozo, le pide agua, la mujer samaritana, y entonces esta mujer le hace una pregunta: ¿cómo debemos adorar? ¿Lo hacemos como lo hacían los judíos o lo hacemos como lo hacen los samaritanos? Y entonces Jesús otra vez quita el enfoque de la adoración física y le explica a esta mujer que ya nuestra adoración no está limitada a un lugar. Nuestra adoración no es un lugar físico, sino es algo interno de nuestro corazón. Una gran enseñanza que le da esta mujer. Y creo que muchos de nosotros todavía continuamos teniendo esta definición de adoración equivocada, de que adorar es cuando vengo. Eso es una expresión de la adoración, de que venimos acá el domingo y, como estábamos haciendo ahorita en la tercera canción, levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, cantamos con el equipo de alabanza y adoramos. Pensamos que adorar a Dios es ir en el carro, poner música cristiana, ir cantándola, y estamos adorando a Dios.
Pensamos que estamos en nuestra casa, ponemos música cristiana, nos ponemos de rodillas, lloramos, cantamos y que estamos adorando a Dios. Yo quiero que entiendan que eso es una expresión de mi adoración a Dios. Pero la verdadera adoración, ¿saben qué es? Mi obediencia. La adoración no se hace en estas cuatro paredes, no es en este lugar. No es simplemente un día de la semana, un domingo donde venimos y adoramos a Dios. La adoración es como decido vivir mi vida. Entonces pregúntate, ¿cómo estás adorando a Dios? Y saben que es interesante porque yo imaginaré que para los que están acá parados cantando los domingos, que tienen el privilegio de estar acá y adorar a Dios, ¿sí? Ellos deben pensar, yo me imagino que ustedes tienen claro, ¿cierto? Porque ese es el versículo de la alabanza, ¿no? Adorar en espíritu y en verdad. Lo que pasa acá arriba es consecuencia de lo que pasó entre semana. Lo que pasó acá arriba de cantar es consecuencia de cómo ellos vivieron su vida durante la semana. La verdadera oración no pasa acá arriba, la verdadera oración pasa todos los días allá afuera. Cuando me levanto, cómo decido tratar a mi esposa o a mi esposo, cómo decido trabajar, cómo decido tratar a los demás, lo que decido ver, lo que decido oír, la manera en que decido vivir mi vida. Esa es la verdadera adoración en espíritu y verdad. No es simplemente un lugar o un día de la semana. Entonces, ¿por qué continuamos esperando que llegue el domingo para adorar a Dios cuando tienes la oportunidad de adorar a Dios todos los días y cada minuto de tu vida? Entonces, ¿cómo estamos adorando a Dios? Es un estilo de vida. Y Dios no busca canciones bonitas, sino corazones que lo quieran obedecer. Muy bonita la canción, cantamos muy bonito, pero ¿qué hay en nuestro corazón? La verdadera adoración no es un acto externo, sino es una entrega interna. ¿Le has entregado tu corazón a Dios? ¿Te has rendido por completo a Dios? ¿Le has entregado todas las áreas de tu vida a Dios? Esa es la verdadera oración. La oración verdadera no nace de la emoción, sino es una convicción alineada con la verdad. En otras palabras, es cuando logro alinearme al propósito de Dios, cuando obedezco lo que Dios dice y decido caminar y llevar una vida de propósito, para lo cual Dios te creó a ti y me creó a mí. Esa es la verdadera oración. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Dice así: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Les voy a dar contexto de lo que trata de decir este versículo. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Libró una batalla contra los amalecitas. Libró una batalla y Samuel, el profeta Samuel, le da instrucción a él de parte de Dios de lo que él tiene que hacer. Entonces, una vez los derrotan a ellos, la instrucción era: vas a destruir todo, vas a matar todo y no vas a dejar nada. ¿Y saben qué hace el rey Saúl? Decide dejar lo mejor y guardarlo. Desobedeció a Dios y no siguió las instrucciones que le dio Dios. Él perdonó la vida del rey, guardó el mejor ganado y supuestamente lo hizo con la intención de sacrificarlo a Dios. Entonces, ya entendiendo ese contexto, les voy a volver a leer el versículo. Samuel le respondió a Saúl, le dijo: mira lo que hiciste tú con la excusa de que vas a hacer un sacrificio a Dios, pero lo hiciste desobedeciendo la instrucción de Dios. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Entonces Saúl, ¿qué hace? Él intenta justificar su desobediencia. Vamos a ser honestos hoy. ¿Cuántos de nosotros justificamos lo incorrecto que hacemos en nuestra desobediencia? Vimos justificándonos. Es que pastor, usted no me entiende. Hice esto porque, pastor, usted no entiende. Yo sé que no les quiero dar palo, pero es que si Dios me lo pone a decir lo que hago yo. Pastor, es que usted no entiende, me toca muy duro en el trabajo entre semana y por eso no me congrego el domingo. Justificación para desobedecer. Pastor, es que usted no entiende, yo no sirvo en la iglesia porque no me da tiempo. Nos justificamos. Pastor, es que lo que estoy haciendo me toca trabajar más y esto, usted no entiende mi estilo de vida. O pastor, no, es que mejor me quedo callado.
Justificamos nuestras malas acciones. Pastor, le grité y le pegué a mi esposa porque usted no sabe cómo es mi esposa. Ella me provocó. Justificación. Continuamente estamos justificándonos para hacer las cosas que no deberíamos hacer, de la misma manera que lo hizo Saúl. Señor, yo no te voy a decir, pero es que lo hice para sacrificarte a ti los corderos, los mejores animales. Dios realmente desea obediencia sincera, no actos religiosos y superficiales. Entonces la pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Realmente es una obediencia sincera o lo estás haciendo por el show? ¿Lo estás haciendo por lo superficial? Porque cuando empezamos a hacer las cosas por un acto religioso superficial, eso se convierte en religión y deja de ser una relación con Dios. Yo quiero que tú entiendas que Dios quiere una relación contigo, genuina, sincera, donde lo obedezcas y no simplemente actos religiosos donde hacemos las cosas porque hay un set de reglas o de cosas que yo tengo que hacer. Entonces la pregunta es: ¿cómo es tu relación con Dios? La obediencia es la forma más elevada de adoración. ¿Sabes? No hay nada que cueste más que obedecer cuando no nos nace obedecer. Yo quiero que tú entiendas que no te van a hacer obedecer. Es que, pastor, es que no me nace. No te van a hacer. Es que no me dan ganas. No te van a dar ganas. Es que no me provoca. No te va a dar nunca provocar. La obediencia es hacerlo aunque no lo entienda, hacerlo aunque no me nazca, hacerlo aunque me cueste. Eso es la verdadera obediencia. ¿Cuántos de nosotros esperamos a sentir cositas para poder hacerlo? Para los matrimonios, no vayamos más lejos. Pastor, es que ya no siento maripositas. ¿Y quién te está diciendo a ti que tienes que sentir maripositas para amar a tu esposo o a tu esposa? Dios te manda a amar a tu esposo y a tu esposa, así sientas maripositas o no. Más bien esfuérzate para que tu esposa, tu esposo vuelvan a sentir las maripositas. Obediencia. Hay tantas cosas que no nos nace hacer, que no nos provoca hacer, pero es donde viene la verdadera adoración en espíritu y verdad, donde realmente obedezco a Dios a pesar de que no lo entienda, a pesar de que no me guste, a pesar de que me cueste. Entonces yo quiero que tú te preguntes hoy: ¿qué cosas te están costando hoy? ¿Qué te incomoda tanto que no eres capaz de dar un paso hacia adelante? Yo no sé qué te está pidiendo hoy Dios. Eso es tú y Dios. O sea, es tu relación con Él. Tú verás, pero yo estoy seguro que a cada uno de nosotros hay áreas y hay cosas donde Dios nos está hablando y donde Dios está diciendo: ojo con esto, empiézame a obedecer en esta área. No puedo ser el único. A mí me pasa y hay cosas donde yo sé que es el Espíritu Santo hablando a mi corazón, donde digo: me equivoqué en esto, me la embarré con esto, no debía haber dicho eso, no debía haber actuado de esta manera, la embarré, estoy en desobediencia. Uno lo sabe. No nos vengamos acá a decir mentiras de que no lo sabemos. Sabemos cuando nos equivocamos y sabemos cuando estamos en desobediencia. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo. Entonces es hora de que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que la obediencia es el acto o la forma más elevada de adoración. La obediencia vale más que la apariencia religiosa. Tú puedes venir acá, saberte la Biblia al derecho y al revés, venir a todos los discipulados, venir a todos los grupos, venir el lunes a la oración, pero si estás en desobediencia, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que te sepas toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, si no ves lo que Dios te está diciendo? No sirve de absolutamente nada. No se puede compensar la desobediencia con buenas acciones. Esa es otra que hacemos. Yo no puedo hacer esto, Señor, yo no hago esto. Ay, pero ¿cómo es el que peca y reza en pata? Se no oye esa, ¿no? Te desobedezco con esta, pero tranquilo, Dios, yo cojo y doy una ofrenda a la iglesia. O la embarra aquí, pero el lunes voy a la oración. Dios lo que quiere es que tú lo obedezcas. Claro, venir a la oración es parte de, congregarte es parte de, discipularte es parte de, ir a los grupos de vida es parte de, servir en tu iglesia es parte de, pero Dios lo que quiere es que lo obedezcas, que tengas una relación genuina con Él. Dios prefiere tu obediencia silenciosa que tu sacrificio ruidoso. ¿De qué nos sirve tirarnos acá de rodillas y llorar y hacer un escándalo? Señor, yo te amo. Ruidoso, escandaloso, bulloso, y en el silencio no somos capaces de obedecer a Dios. Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él, donde en silencio le obedezcas a la voz y a lo que Él te está diciendo. Vean lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10.
Y este es nuestro versículo base de toda esta serie, pero lo voy a repetir. Arrancamos nuestra primera enseñanza con este versículo. Efesios 2:10 dice: pues somos, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son una obra maestra. Y desde acá yo los veo, a ver. Sí, parecen todos obras maestras. ¿Para qué? Se pasó Dios. Son obras maestras. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin, léanlo conmigo, ¿de qué? De que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabes qué significa hacer las cosas buenas que Él preparó de tiempo atrás para ti? Diga conmigo: obediencia. Dios las preparó, están listas. Dios tiene un camino para ti. Dios te hizo único, exclusivo, no hay otro igual a ti. Te hizo obra maestra, fue intencional. Desde antes de que nacieras, Él ya te conocía y sabía y tenía un plan con tu vida. Por cierto, un plan que es único y exclusivo. Nadie más puede cumplir el plan que Dios tiene con tu vida. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer Jesús, no lo puede hacer Evita. Cada quien tiene un plan único y exclusivo para que lo cumpla esa persona. Nadie más lo puede hacer. Y se requiere de obediencia para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces pregúntate, si Dios tiene un plan con tu vida, un plan que preparó de atrás, ¿estás cumpliendo el propósito que Dios tiene con tu vida? ¿Estás siendo obediente hacia lo que Dios tiene para ti? Yo quiero que entiendan una cosa. Yo siempre he dicho, estar dentro de la voluntad de Dios es como estar dentro de un cerco que me mantiene protegido, me cuida. Es no exponerme en los peligros de allá afuera cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, porque la obediencia te mantiene seguro dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero estar seguro dentro de la voluntad de Dios, pero eso requiere que sea obediente y que me mantenga dentro de ese cerco. La obediencia nos alinea con el propósito. Cuando somos obedientes, vean, la obediencia es que se asegura de que yo no me desvíe del propósito de Dios, que me mantenga centrado. Es como mi brújula, es como mi guía. Cualquier cosa que yo haga en desobediencia me saca del camino. Yo quiero mantenerme dentro del camino. Yo no me quiero perder, yo no me quiero desviar. Yo quiero estar claro en lo que Dios tiene para mí, caminar ese camino, esas obras que Dios preparó de antemano para mí. Y se necesita obediencia para hacerlo. La obediencia nos alinea con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cada paso de obediencia te acerca al plan de Dios que ya preparó para ti. Dios ya diseñó de antemano un camino lleno de propósito, donde cada obra está alineada con su voluntad, pero requiere que empezamos a adorarlo y a obedecerle. Fuiste creado con propósito y la obediencia es como entras dentro de ese propósito. Y de pronto muchas personas hoy podrán decir: pastor, yo siento que estoy fuera de ese propósito, no tengo claridad de cuál es, no sé cómo tengo que empezar. Bueno, empieza a obedecer, empieza a orar a Dios, empieza a entregarle tu vida por completo y vas a ver cómo Dios empieza a alinear y a mostrarte el camino que debes de tomar. La desobediencia retrasa nuestro destino y muchos nos encontramos, y lo prediqué, como el pueblo de Israel dando vueltas. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel se quedó dando vueltas? Por incredulidad y por desobediencia. Dando vueltas, 40 años en el desierto. Y muchos de nosotros, nuestra vida parece el pueblo de Israel, dando vueltas, 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 el mismo proceso, la misma tormenta. Empezamos acá, terminamos acá y volvemos acá y no avanzamos. Oye, es hora de despertar. ¿Cuántos quieren despertar y empezar a avanzar? Empezar a dar pasos dentro del camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Yo no me quiero quedar dando vueltas. Yo no quiero repetir los mismos errores que he cometido. Yo no quiero continuar repitiendo el sexto grado una y otra vez. Yo me quiero graduar. Yo quiero avanzar. ¿Cuántos de acá quieren avanzar en pro de lo que Dios tiene para sus vidas? Yo quiero, pero eso requiere que obedezcamos. Obedecer es la forma más alta de amor y de adoración. No hay una forma más alta de que yo le demuestre mi amor y mi adoración a Dios que obedeciendo a Dios. Entonces yo les pregunto, ¿aman a Dios? No me respondan tan rápido. ¿Aman a Dios? Entonces, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué continúas fijando tu mirada en tu plan y no en el de Dios? Muchos de nosotros continuamos tratando de caminar en nuestro camino y en nuestro plan y no en el de Dios. ¿Por qué no estamos caminando dentro del propósito de Dios? Y quizá la razón es que de palabra podemos decir que amamos a Dios, pero ¿realmente amamos a Dios? Porque si amamos a Dios, obedecemos a Dios. Vean lo que dice Juan capítulo 14 versículo 21. Dice así: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que
Es un versículo fuerte. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer en cada uno de ellos. Obedecer es la forma más alta de amor y de adoración. No hay otra manera. No hay otra manera. Tú puedes llorar, tirarte de rodillas, alabar, adorar, poner música todos los días, durar 2 horas cantando. Y realmente si no obedeces, eso es karaoke, eso no es adoración. La realidad. Puedes venir acá el domingo y cantas muy bonito, pero si no obedeces, eso no es adoración. Eso es karaoke, eso es cantar. Cualquier persona puede cantar. Yo puedo traer a una persona de allá afuera incrédula, que no crea en Dios, atea, y puede cantar estas canciones igual que lo hacemos tú y yo. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre un adorador de verdad y una persona allá afuera que pueda cantar? Nuestra obediencia. Esa es la verdadera adoración. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Yo quiero ser de los que ama a Dios. Yo no me quiero quedar por fuera. Yo quiero ser de los que oye la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Entonces, si amamos a Dios, le obedecemos. Y quiero dejar esto bien claro. ¿Por qué estamos obedeciendo? Eso es importante. ¿Cuál es la razón de mi obediencia? ¿Es porque tengo miedo? ¿Es porque lo que me enseñaron desde niño, a obedecerle a Dios y a cumplir todo lo que dice la Biblia? ¿O realmente porque amo a Dios? Y la razón por la cual yo lo hago marca una gran diferencia en cómo lo hago. Si tú obedeces por miedo, y yo acá creo que lo conté en una enseñanza, de que crecí pensando que la salvación se perdía. Y cada vez que iba a la iglesia, yo llegaba a la iglesia estresado, con miedo, y pensaba mucho en esto: ¿qué pasa si me muero? ¿Será que me voy al infierno? Esa era la pregunta que yo más me hacía. ¿Me voy al infierno o me voy al cielo? Y estaba en esa: me voy al infierno. Bueno, es suerte, ojalá cuando me muera pues no haya pecado, no haya hecho algo malo, o no esté pensando algo que no debería, y me voy para el cielo. Ojalá yo corra con suerte. Y muchas personas obedecen a Dios por el miedo, o porque dicen voy a perder mi salvación, o porque le tienen miedo a Dios. Yo quiero que tú entiendas, nuestra obediencia a Dios no viene por miedo, no viene porque pensemos que vamos a perder nuestra salvación. Nuestra obediencia y nuestra adoración a Dios viene porque lo amamos, dice la palabra. Nuestro amor, y el amor viene porque entendemos quién es Dios. Y por eso hablé de que tenemos que tener entendimiento. Si tú no entiendes quién es Cristo, si tú no entiendes quién es Dios en tu vida, entonces ¿cómo lo vas a amar? Y si no lo amas, ¿cómo lo vas a obedecer? Es un efecto dominó. Entonces por eso digo, no se enfoquen en obedecer, enfóquense en conocer a Dios. Yo les aseguro que entre más conozcan a Dios, más lo van a amar, más se van a enamorar de Dios. Los que están enamorados de Dios le obedecen, sin peros, sin cuestionamientos, sin por qué, sin reglas, porque le ponemos reglas a Dios. Bueno, yo te obedezco, pero si me hace el trabajo que te vengo pidiendo. Más, hay personas que negocian con Dios. Señor, yo te prometo que este año, si las cosas me salen como me deberían salir, y si las cosas me van bien, yo empiezo a servir en la iglesia a Dios. Gente que negocia con Dios. Señor, si yo empiezo a ofrendar en la iglesia, si a mí me va bien en el trabajo. Entonces se convierte en una negociación y no en una relación de amor, de entendimiento, donde obedezco a Dios. Entonces yo necesito que tú te preguntes en dónde estás parado. ¿Estás obedeciendo? Y si estás obedeciendo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la motivación para obedecer a Dios? ¿Es porque tienes miedo? ¿Es porque estás detrás de bendición? ¿O es porque realmente amas a Dios? Entonces debemos cambiar nuestra forma de pensar. Obedecer por amor, no porque nos toca, o por miedo, o porque pierdo mi salvación, sino porque entendemos quién es Dios en nuestra vida. Aceptamos el señorío de Dios. Lo puse acá en mis notas. Esa es dura. Suena como aceptar el señorío de Dios. Sí, aceptar el señorío de Dios es entender que Él es el Señor de mi vida. Él es dueño de mi vida, Él es dueño de cada minuto de mi vida, Él es dueño de todo lo que tengo, Él es dueño de absolutamente todo. Él es el Señor de mi vida. No tengo opinión, no digo nada. Señor, tú dime y yo hago. Entonces, ¿estamos realmente aceptando el señorío de Dios en mi vida? ¿O simplemente vemos a Dios como Salvador y ya? Él es más que un Salvador, Él es el Señor de mi vida. Él preparó buenas obras para ti y para mí, para que las obedezcamos y para que caminemos en ellas. Entonces, aceptar el señorío de Dios cambia un poquito mi perspectiva. Aceptar el señorío de Dios en mi vida requiere de rendición. Esa es complicadísima. Rendirnos. Y rendirnos suena como un término malo.
Me rendí, boté la toalla, ya no pude más, me rendí. No, rendirse es bueno cuando es a Dios. Nunca te rindas en tu matrimonio, nunca te rindas con tus hijos. Si tienes situaciones con tus hijos, no te rindas, sigue orando por tus hijos. Pero cuando se trate de mi relación con Dios, ríndete. Porque sigues luchando, porque sigues tan terco tratando de hacer tu propósito cuando Dios ya preparó buenas obras para ti y para mí. Ríndete al Señor. No hay propósito sin obediencia y no hay adoración sin rendición. La verdadera adoración requiere de rendición. No hay propósito sin obediencia y no hay adoración sin rendición. Y creo que a muchos nos cuesta obedecer a Dios y nos cuesta entender muchas cosas de su propósito precisamente porque no nos hemos rendido. Es que rendirse es muy complicado, no es fácil. ¿Saben qué es rendirse? Rendir mi voluntad, lo que yo quiero. Y no digo mentiras, cada quien de acá quiere algo o quien no quiere. ¿Quién no llegó a este país queriendo cosas? Queriendo un carro, queriendo una casa, queriendo inversiones, queriendo comprar un apartamento en su país. Todos llegaron acá con planes y con cosas y con planes que tenían y con sueños que tenían, ¿sí o no? ¿Usted cree que rendir eso es fácil? Tanto esfuerzo y tanto sacrificio para yo rendir mis sueños, rendir lo que yo quiero hacer, rendir mi voluntad, rendir mi comodidad. ¿Saben que muchas personas estamos haciendo esta fiesta para los servidores de la iglesia? Es algo que en mi corazón y el de Nicole Dios puso y lo hablamos y como que dijimos, oye, chévere hacer como una fiesta, pero queremos que sea una fiesta chévere, vamos a pasarla bien rico ese día. No les quiero adelantar mucho, pero va a haber muchas sorpresas. Lo hacemos porque honramos a los servidores que se sacrifican su comodidad, obediencia. ¿Usted cree que alguien que llega un domingo acá temprano en la mañana a servir, después de haber trabajado toda la semana y haber madrugado toda la semana, no es un inconveniente venir en la mañana y madrugados? ¿No afecta su comodidad? Pero ¿saben por qué lo hacen con amor y con agrado? Porque rindieron su vida al Señor, porque entienden quién es Dios en su vida, porque obedecen a Dios y porque aman a Dios. Entonces el por qué hago las cosas marca una gran diferencia. Pero tenemos que rendir toda nuestra vida a Dios. Pero muchos no están dispuestos ni a rendir su comodidad, ni a rendir su voluntad, ni a rendir sus sueños. Y esas personas, lamento informarles, que nunca van a poder cumplir el propósito de Dios para sus vidas, jamás. Se quedarán estancadas toda la vida dando vueltas. Me duele mucho decirlo y es feo que lo diga y suena fuertísimo lo que estoy diciendo, pero las personas que no rinden su vida a Dios y no obedecen a Dios jamás lograrán desarrollar el propósito de Dios en sus vidas, porque requiere de que me rinda. Entonces la pregunta que pueden hacer hoy es, bueno, pastor, ¿cómo hago? Estoy en este proceso, tengo un corazón dispuesto, quiero rendirme, quiero obedecer a Dios, ¿qué debo hacer? Bueno, fácil. Para obedecer debemos tener una mentalidad de siervo. Ya, listo, se acabó la prédica, bueno, está lloviendo, si quieren arranquen. Para poder obedecer a Dios y para poderme rendir, tengo que tener mentalidad de siervo. ¿Sí oyeron? Ahí respondió Dios. Mentalidad de siervo. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para su propósito, lo que hablaba ahorita. Oramos para que Dios nos bendiga, oramos para que me salga el negocio, para que me salga el trabajo. Y nuestra relación con Dios se vuelve una relación transaccional. Pido y tratan de usar a Dios para su propósito y para su conveniencia, pero no dejan que Dios los use para su propósito. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios, pero permiten que Dios los use a ellos para el cumplimiento de su propósito. El siervo piensa como mayordomo y no como dueño. Cuando tú tienes pensamiento y mentalidad de mayordomo, es fácil obedecer. Tengo claro cuál es mi posición, tengo claro quién soy yo. Él es el jefe y yo soy el mayordomo. Él da las órdenes y yo simplemente las cumplo. Pero ¿sabe que no tenemos mentalidad de mayordomo ni mentalidad de siervo? Creemos que somos los dueños de nuestra vida. Cuando tú crees que eres el dueño y caminas como dueño y tienes mentalidad de dueño, jamás podrás obedecer a Dios. Tenemos que partir de ahí. Tú no eres dueño de tu vida, tú no eres dueño de tus hijos, de tu familia, del dinero que tienes, de tu tiempo. Tú no eres dueño de nada. Tú eres un siervo, tú eres un mayordomo. El único jefe está allá arriba. Claro, si aplaudir, aplaudamos.
Para poder obedecer debemos reevaluar muchos conceptos que manejamos, ideas, estructuras. De pronto llega hasta acá con ideas, con pensamientos, con estructuras, con la forma en que fuiste criado. De pronto desde pequeño tus papás te dijeron: usted tiene que luchar, mijo, usted tiene que meterle con todo, usted tiene que pensar en usted. Esto se trata de pasarle por encima a cualquiera. Esto es una carrera, no se deje el de al lado. Entonces tenemos esa mentalidad de salir, de hacer las cosas en mis fuerzas, y Dios dice todo lo contrario. Tenemos que incluso reevaluar nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? Porque saben que los siervos basan su identidad en Cristo. Entonces, ¿en qué estás basando tú tu identidad? Los siervos basan su identidad en Cristo. Entonces, entre más conoces de Dios, más te acercas a Él, más cuenta te das de lo que no deberías hacer y de lo que sí deberías empezar a hacer. Te das cuenta de que conocerlo a Él te va a ayudar a descubrir tu propósito, a obedecerle a Él. Y muchos viven su vida alejados de Dios, vidas independientes, alejados de Dios. Nunca descubrirás tu propósito mientras vivas independientemente de Dios. Me sonó como raro el independientes de Dios, independientemente. Mientras vivas independiente de Dios. Y entonces, a pesar de que todos tenemos un propósito único y diferente, todos tenemos a final de cuentas el mismo propósito, que es glorificar el nombre de Dios, es darle la gloria y la honra a Él, es que Cristo viva a través de mi vida. De pronto tú tienes preguntas de, bueno, no sé cuál es mi propósito específico, pero el propósito de absolutamente todos nosotros es glorificar su nombre, es darle la gloria y la honra, y es que Cristo viva a través de mí. Entonces, cuando vivimos una vida de propósito, estamos glorificando a Dios. Cuando estaba preparando esta enseñanza, Dios me trajo este ejemplo, y quizá muchos se pueden identificar o recordar. De pronto hace poco algunos vivieron esto. Yo recuerdo mucho cuando pequeño, seguramente eso es ilegal acá en Estados Unidos, pero recuerdo que mi papá me dejaba chiquito manejar el carro. Entonces manejar el carro, y yo estoy seguro que muchos tienen memorias de pronto de sus papás cuando los sentaban en las piernas y entonces el niño cree que está manejando el carro. Pero realmente va el papá sentado y papá me sentaba en sus piernas y a mí me encantaba sentir que yo manejaba el carro. No sé si alguien se identifica con esta ilustración. Pasa mucho en Colombia, ¿no? No sé si acá quizás eso es bien ilegal, ¿no? El niño ahí en el carro. No lo haga porque les dan un ticket y después me echan a mí la culpa. Es ilegal, ¿ok? Pero en Colombia muchos papás lo hacen, ¿no? O en un parqueadero así, en un ambiente pues como controlado, y el niño va feliz manejando el carro. Entonces yo recuerdo que yo pensaba que yo iba manejando el carro y me sentía grande, iba feliz manejando el carro. Pero la realidad es que yo nunca manejé ese carro. Mi papá tenía los pies en el freno y en el acelerador. Él decidía cuándo aceleraba, él decidía cuándo frenaba si había peligro. Mi papá, aunque yo llevaba las manos en el timón, en el volante, él llevaba la mano así escondida por debajo y me iba guiando, y yo pensaba que yo iba dirigiendo el carro, pero nunca dirigí ese carro. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que posicionarnos como niños, y por eso digo que tenemos que reevaluar nuestra identidad en Cristo. Tú eres un niño, y lo somos. Tenemos un padre. Muchas veces queremos ir en el carro en la posición de piloto manejándolo, y algunos quieren ir con el pietón, el acelerador, y terminamos estrellándonos y accidentándonos en la vida por acelerar el carro. Muchos otros tienen temor de pronto hoy, y de pronto hoy tienes miedo y tienes el pie en el freno y no quieres acelerar, no quieres andar hacia lo que Dios tiene para ti. Yo quiero que tú entiendas hoy que tienes que posicionarte, permitir que Dios frene y que Dios acelere. Va a haber momentos en tu vida donde Dios quiere que frenes, que vayas lento, y habrá momentos donde Dios te va a decir: vamos a meterle ahora el acelerador, ya esperamos suficiente, es hora de arrancar. Es permitir que sea Dios mostrándonos si cojo a derecha, si cojo a izquierda. Permite que sea Dios manejando el carro de tu vida. La única manera que realmente podrás desarrollar el propósito de Dios en tu vida es que le permitas manejar el carro. Deja de ser tan desobediente, obedécele, suelta el timón, quita el pie del acelerador, quita el pie del freno. Posiciónate para ir a donde Él te quiere llevar.
Estoy seguro que Dios quiere a muchos llevar a lugares bien altos que ni siquiera ustedes se imaginarían, pero tienes que soltar el acelerador, tienes que soltar el timón. Nuestra obediencia de oración es posicionarnos donde Dios nos quiere llevar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Yo espero que la palabra hoy nos haya confrontado a todos. ¿En dónde estamos posicionados? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás realmente adorando a Dios? ¿Estás en posición de adoración, de entregarle toda tu vida con mentalidad de siervo, de mayordomo? Por más incómodo, yo no sé si de pronto Dios te ha hablado, te esté hablando de áreas de tu vida donde tienes que empezar a obedecer. Áreas de tu vida de pronto donde tienes que morir, donde tienes que dejar la comodidad a un lado. Quizá tienes que rendir tu voluntad, rendir lo que piensas. Yo no sé, Dios, qué te está hablando hoy, pero estoy seguro que Dios te está hablando. Dios nos habla a todos. Pregúntale ahí donde estás a Dios, ¿qué áreas de tu vida todavía faltan para que obedezcas? ¿Qué áreas de tu vida todavía falta que rindas a Él? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios intencional, un Dios de propósito. Un Dios que desde antes de que naciéramos, Padre, tú ya tenías planes para cada uno de nosotros, Señor. Nuestra oración hoy, Padre, es que nos ayudes a descubrir cuál es ese propósito. Que apagues todo el ruido del mundo, Señor, la ansiedad, el estrés, los problemas, para que podamos oír tu voz, Señor, y que seas tú mostrándonos, Padre, de una manera clara el plan que tienes con nuestra vida, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, Señor, a cambiar nuestra mentalidad, a romper estructuras mentales que no nos permiten rendirnos. Que nos muestres las áreas, Padre, donde todavía hay desobediencia, donde continuamos desobediendo y seguimos dando círculos y vueltas y no avanzamos dentro de tu propósito. Yo te quiero pedir, Padre, hoy que seamos una iglesia, Señor, que obedece tu palabra, que caminamos por fe, que caminamos por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por el plan y el propósito que tienes con nosotros como iglesia y con cada una de las vidas acá, Señor. Yo te pido que seas tú tocando corazones en esta tarde, Padre, ablandando corazones, Señor, porque son corazones donde hay terreno fértil y donde tu palabra va a producir fruto en abundancia, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque hoy tenemos un nuevo entendimiento, Señor, de cómo tenemos que manejarnos y de cómo tenemos que vivir nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque eres bueno y porque eres fiel en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, a pesar de las situaciones, a pesar del dolor, a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas, a pesar de los desiertos, a pesar de todos los procesos que vivimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y estás siempre con nosotros. Que nunca olvidemos que tú estás en la barca con nosotros en medio de la tormenta más oscura. Que tú nunca nos vas a abandonar, que tú siempre nos vas a llevar de tu mano y que tú siempre nos vas a acompañar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, ya para cerrar,